Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República, para conocer más de la política, de la vida, de los actores, de los protagonistas del Senado. Nos acompaña hoy la doctora Karina Espinosa, una joven abogada del departamento de Sucre, senadora de la República, voz cantante de la costa caribe colombiana. Senadora, bienvenida, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Pepe, por esta invitación. Un saludo a todos los televidentes. Una abogada con varias especializaciones. ¿Dónde estudió, doctora? En la Universidad del Rosario. Estudié jurisprudencia. Sí, y se especializó en... Derecho administrativo, derecho tributario. Tengo una especialización también en gerencia de proyectos de la Universidad de Sucre. ¿Cuál ha sido su recorrido en la actividad política? Aspiré a la Cámara de Representantes en el 2018 y ahorita que estoy de senadora, claro que toda la vida he hecho política, porque tengo un papá liberal, un abuelo conservador, congresistas, alcaldes, toda la vida en mi familia se ha dedicado a la política. Yo pienso que la política es el arte de servir. Y a mí me gusta servir desde pequeña y pienso que es la forma en que podemos aportarle al Estado. Su papá fue congresista en este país. Sí, fue representante a la Cámara. Y su hermano gobernador del departamento de Sucre. Gobernador del departamento de Sucre. ¿Cómo es la vida de una familia vinculada tan estrechamente a la política? No, digamos normal, es una vida normal. Lo que pasa es que la carrera política es muy dura, es muy difícil. Lo que pasa es que los que nacimos en esto ya estamos como acostumbrados a estas batallas, porque de pronto tenemos las ganas de servir y trabajar por la gente. Muchas veces se agradece, otras no. Pero yo pienso que cuando uno tiene una misión, tiene que concentrarse en la misión. Acabamos de pasar un proceso electoral muy duro en el departamento de Sucre. Nosotros llevamos nuestros candidatos y hay mucho desprestigio en una campaña electoral. Uno es lo que nunca ha sido en una campaña electoral. Entonces pasas tú de ser una buena mujer, una buena madre de familia, a ser paramilitar, a ser corrupta, a hacer de todo un poco. Entonces, digamos, siempre las campañas son muy duras. De hecho, yo en esta campaña que pasó le dije a mis hijos, por favor no miren redes. Y mi mamá se ponía a contestar en redes todas las barbaridades que le decían de sus hijos. Y yo, mami, por favor no mire eso. Mi papá está enfermo, tiene Parkinson, entonces prohibimos que compraran el periódico en la casa de él porque todos los días nos estaban sacando un pasquín diferente, unos medios de comunicación en oposición en el momento, y yo les dije, no vean redes, pónganle a mi papá música, porque va a ser una campaña muy dura y sé que les va a dar muy duro lo que van a decir de nosotros. Doctora, en un escenario tan complicado y difícil como ese, precisamente de los señalamientos, de las mentiras, de los ataques virulentos contra los políticos, ¿por qué insistir en la actividad? Mira, yo creo que todos tenemos una responsabilidad social. La política no es a los corruptos, como se dice, o la política no es solo corrupción. Los que tenemos la convicción de servirle a la gente, tenemos que meternos en la política, porque nosotros no podemos estar dedicados a criticar lo que hacen los políticos, que es lo que hace mucha gente, a criticar las acciones que lo están haciendo mal y no hacer nada. Yo creo en Dios, en la Virgen María, soy católica, apostólica y romana, pero ¿qué tal que yo me quede en la iglesia rezando y no haga nada por mi sociedad? ¿Eso tiene coherencia? Porque uno puede tener fe en que las cosas pasen, pero las cosas pasen si tú haces que pasen. Y yo creo que el mensaje de Jesucristo es el amor. Y el amor es el amor al prójimo, a tu sociedad. Tú quieres que las cosas a la sociedad le vaya mejor, que se arreglen las calles, que la gente tenga alimentación. O sea, yo creo que todos tenemos que poner un granito de arena en esta sociedad por eso. Y por eso estoy aquí. Yo sí estoy convencida que yo puedo hacer mucho por esta sociedad y por eso no me importa lo que digan de mí. Si yo frenara mi actividad por todo lo que dicen de mí, no haría nada. Siempre se ha hablado en la política de la equidad y se exige la participación de las mujeres. Se ha ganado un espacio. ¿Cree que es suficiente? ¿Quiere más mujeres en el Congreso colombiano? Claro que sí, creo que falta mucho. De hecho, mire que aquí en el Congreso no tenemos presidenta del Senado, en el Senado mujer, en las diferentes comisiones tampoco. Es muy difícil, siempre le toca mucho más difícil a la mujer, los hombres como que se ponen de acuerdo más rápido. Pero yo pienso que tenemos que seguir en la lucha. Yo creo que el paso que se dio en estas elecciones es grande. Tenemos más del 30% de congresistas, hoy mujeres, y ahorita, por ejemplo, en gobernaciones en Colombia pasamos de 2 mujeres gobernadoras a 6 mujeres gobernadoras, entre esas la de mi departamento, que tenemos por primera vez en la historia del departamento una mujer gobernadora.
Acaba de mencionar usted el departamento de Sucre, una región con La Mojana, con tantas riquezas, pero que infortunadamente está sumido Sucre en el atraso, pese a avances de los últimos años. ¿Qué hacer para revertir la situación y que Sucre florezca? Mira, yo creo que esto de cambiar los territorios no es fácil, no es un proceso de 4 años. Yo creo que son procesos que mínimo necesitan 12, 16 años. Mira que Córdoba, Sucre iba, digamos, más adelantado que Córdoba en temas de progreso y desarrollo, y Córdoba nos pasó, pero tuvo una época de buenos gobernantes, además de un apoyo nacional, porque el presidente Uribe miró mucho en ese momento Córdoba. Entonces yo pienso que esto primero necesita una articulación de todo, que haya buenos gobernantes, pero además que el gobierno nacional también ayude, porque Sucre es un departamento muy pobre, desafortunadamente no tenemos empresas. Pocas empresas que teníamos se han ido, algunas por temas de servicios públicos, por impuestos, porque de pronto no les dan los equilibrios económicos. Entonces nosotros tenemos que apostarle a mover la economía, y yo pienso que hay que mover la economía en el Golfo del Morrosquillo. Tolú, Coveñas, los invitamos a que disfruten las mejores playas de Colombia que están en el departamento de Sucre, en Tolú y Coveñas. Nosotros tenemos esa gran apuesta. Hay un proyecto ya del aeropuerto de Tolú, de volverlo internacional, ya están los recursos, ya se hizo el proyecto y eso va a ser muy importante para nosotros. Mejorar también el tema de servicios públicos, que es básico, que tenemos un problema por ejemplo, en Coveñas y Tolú, la gente va de turismo y se les va la luz y a veces pasan el 31 de diciembre sin luz. Entonces nos falta mejorar mucho en temas de servicios públicos, en acueducto, en alcantarillado, vías. Y obviamente para estos tipos de proyectos grandes necesitamos también el apoyo del gobierno nacional, pero yo pienso que lo importante es que hagamos una muy buena gestión. Yo creo que se viene haciendo una muy buena gestión. Se han conseguido muchos recursos y yo espero que en 10 años veamos el cambio en el departamento con los proyectos que se vienen adelantando. Hay un pacto de Mojana, hay un pacto del Golfo de Morrosquillo y en la región Sabana también se viene haciendo mucho en innovación y emprendimiento. Revisa uno los titulares de prensa, no solo en el aspecto regional o local, sino nacional, y siempre se habla de La Mojana y de tapar cara de gato y que Sucre por acá y Guaranda y la inundación. ¿Cuándo cambia ese panorama? Mira, yo hice un debate aquí en el Congreso el año pasado de La Mojana en noviembre, dándole a conocer al Congreso de pronto la realidad. Porque decían, no es que se han robado los recursos, les decía yo en el debate, oigan, ¿qué se van a robar si es que los recursos no han llegado? Se están haciendo los proyectos. Claro, esta problemática lleva 35 años, de pronto algunos recursos anteriormente se han robado, pero lo que sí es cierto es que desde el año 2010 se viene haciendo un gran proyecto para La Mojana, que es el proyecto que lograría la solución estructural de La Mojana. Bueno, se entregaron unos estudios en el 2014, se definieron 5 líneas, por fin se escogió un tipo de proyecto. Cuando ya se va a contratar, porque el presidente Duque ayudó también mucho en esto, el presidente Santos, esto es algo de varios gobiernos, el presidente Petro llega y desconfía del proyecto y dice que no está seguro, que no le gusta. Se lleva casi año y medio convenciendo a la ministra de Medio Ambiente de las bondades del proyecto, de un proyecto que lo hizo gente experta en esto, no lo hicieron los gobernantes actuales, que es algo que viene de 12 años. Por fin nos han dado la buena noticia que el proyecto va a seguir adelante. Es un proyecto que se va a invertir más o menos 2.1 billones, están en el tema del COMPES y el gobierno lo contratará. Y aquí hay que aclarar que es el gobierno el que va a ejecutar, porque entonces van a decir que es que se van a robar la plata en Sucre, porque es que estamos acostumbrados a hablar sin tener conocimiento de las cosas. Es el mismo gobierno que va a contratar y el que va a hacer las obras, y ya hay un proyecto de unos expertos y esperamos que con ese proyecto, que no se va a ver mañana, sino como en 6 años, se logre la solución estructural para La Mojana. Se ha venido trabajando en eso y eso es lo que nos dicen los expertos. Vienen unas compuertas donde el agua entra, sale otra, y confiemos en que ese proyecto que salga adelante y que logre la solución estructural de La Mojana. Siempre se ha hablado en materia política que ha faltado un bloque consistente de congresistas caribe. Por ejemplo, los de Sucre luchan por Sucre, los de Córdoba por Córdoba, pero ¿por qué no se une la costa en torno a problemáticas mayúsculas como ese, por ejemplo, de La Mojana, que significa progreso y vida para una región importante? Mira, yo creo que se han unido los gobernadores de Antioquia, de Bolívar, de Sucre y Córdoba se unieron en torno al proyecto de La Mojana y estuvieron trabajando, fueron a hablar con el presidente Petro y sin embargo, mira que todavía no se ha logrado el tema, aunque yo creo que se ha avanzado y esperamos que antes del 31 de diciembre se logre el COMPES y todo lo que esperamos. Me parece que en los congresistas de la región Caribe nos falta más unidad. Yo creo que a veces también hay celos políticos o de pronto temas de partido. Incluso en mi departamento es muy difícil lograr la unidad de todos los congresistas. Yo creo que tenemos como 2 bloques en este momento y a mí me parece eso supremamente importante. Miren, una vez que Córdoba logró
pasadas las elecciones, unirse todos los congresistas, llevaron muchos proyectos a su territorio. Y aquí, si logramos unirnos toda la bancada Caribe, sería espectacular para la región. Ella es Karina Espinosa, senadora de la República del Departamento de Sucre, nuestra invitada a Colombia y su Senado. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Colombia y su Senado. Ya volvemos. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nos acompaña la senadora del Departamento de Sucre, Karina Espinosa, y vamos a abordar un tema que tiene que ver con la educación. A propósito, hubo un debate candente en cuanto a la regularización del consumo de marihuana en adultos que crispó los ánimos, y ahí la vimos también a usted en una defensa férrea. ¿Por qué, senadora? Pepe, mira, nosotros tenemos que apostarle a la reconstrucción del tejido social. Colombia es un país que ha vuelto la droga moda. Nosotros tenemos que cambiar la cultura de la droga, pero no puede ser que regularizando vamos a acabar con el consumo, que regularizando vamos a acabar con el narcotráfico y que regularizando vamos a acabar con el microtráfico. Eso es decir mentiras. ¿Por qué yo digo que es decir mentiras? Porque la OMS, la OPS, la Junta Internacional de Fiscalización de Temas de Drogas nos están diciendo que en los países donde se reguló el uso del cannabis en adultos hay mayor consumo, mayor narcotráfico, no han funcionado las medidas de prevención y educación en menores de edad. Entonces, si nosotros ya tenemos esa cultura y nos vamos a enfrentar a ese problema, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué no le apostamos a una gran reforma a la educación en Colombia, a hacer lo que hizo Islandia para combatir las drogas y el mundo no escucha? Le apostó a la cultura, le apostó al deporte, a la educación y a la familia, colocó restricciones, obviamente. Es que aquí ahora se habla de prohibicionismo, es malo, miren. Colocó unas restricciones, dijo, los menores de 16 años no me salen sin un adulto después de 11 de la noche, por decir algo en el tema legislativo. Tienen que ir acompañados por los padres de familia. Pero además, ¿qué hizo? Puso a los jóvenes a los jóvenes a hacer deporte o algún tipo de cultura, de acuerdo a la vocación, mínimo 4 veces a la semana para que no estuvieran desocupados. Brindó oportunidades. Yo presenté en el Congreso una reforma a la educación en Colombia que creó una polémica por el nombre, pero desinformaron totalmente el proyecto. Y a mí eso me duele porque la reforma a la educación lo que buscaba era volvernos a educar en principios y en valores y en que los bachilleres salieran formados en emprendimiento. ¿Qué dice su reforma, por ejemplo, la que presentó en el Congreso y que generó ampolla también? Cambiamos. ¿Qué proponíamos? ¿Por qué generó ampolla? Por el nombre, porque se le puso un nombre muy largo, modifícase la ley 115, pero al final se puso ley Cero Cacho. Y eso generó una gran polémica, y yo le voy a contar una historia. Yo comencé a hacer una campaña de cero violencia en mi departamento, cero consumo de droga estando de gestora social, cero bullying, cero mujeres maltratadas, cero niños abusados y cero violencia física y verbal. Mataron a un señor con una olla de aceite caliente en Colosó, mataron a una joven embarazada en San Onofre, presuntamente todo por infidelidad. Se nos suicida un señor en San Antonio de Palmito, presuntamente por infidelidad. Le digo yo al coronel de policía en ese momento, oiga, usted sabe que de esas muertes que usted tiene registradas este mes, más o menos 5 o 7 son por temas presuntamente de infidelidad. No tenemos ese reporte porque hay un muerto y ellos ponen homicidio, pero como esto es una presunción, no lo colocan en la estadística. Por eso la estadística no refleja el problema que tenemos por el tema de infidelidad o de celos. Mira la cantidad de feminicidios y la cantidad de historias, y no le hemos prestado atención a este fenómeno. Y alguien que se atreve a decir que la infidelidad es mala en Colombia, entonces la acaban, sale por todas las emisoras diciendo que me ponían la canción de Santo Cachón, que yo iba a poner preso a los cachones, que le iba a poner multa, y eso era mentira. El proyecto de ley iba a varias cosas. Era proponer un modelo curricular en una materia que ya está prevista en la ley 115, que es ética y valores, y era cambiar el modelo para que los niños desde pequeños, obviamente de acuerdo a las edades, ellos montaban el pensum, se montaron un modelo curricular que dijera prevención de consumo, consecuencias y en fin, bueno, violencia intrafamiliar, abuso de consumo, son competencias socioafectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que aprender a controlarse, porque de pronto si a usted su esposa le es infiel, usted no hace nada, pero de pronto otro coge y la mata con un cuchillo o le mata el hijo, que es lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces esas competencias socioafectivas es aprendernos a controlar, a subir el autoestima en los jóvenes por el tema del bullying, porque el bullying también nos está dejando mucho suicidio. ¿Qué se buscaba con el proyecto de ley?
el cacho se le dio una definición que era todo aquello que destruye el tejido social. ¿Qué está destruyendo nuestro tejido social? La droga, el abuso infantil, el bullying, el maltrato intrafamiliar y obviamente que la infidelidad nos está dejando homicidios, suicidios, depresión y problemas de salud pública. Era empezar a trabajar en ese respeto al otro, en el amor al prójimo, en esas competencias socioafectivas, pero además, como sabemos que muchos jóvenes se meten en el tema del microtráfico o narcotráfico porque no tienen oportunidades, porque no tienen recursos y es la forma más fácil de ganarse los recursos, es decirle a ellos, miren, ustedes pueden emprender de forma diferente, montarles un modelo curricular, se proponía enseñarlos a hacer planes de negocio, que aprendieran a hacer administración de empresas, que se transformara la educación en Colombia. Hay muchas materias que no nos sirven hoy ya para nada y con el internet y eso es transformar la educación para que nuestros bachilleres salgan formados en emprendimiento, se graduaron y fueron capaces de montar un negocio, que eso es lo que necesitamos en Colombia, porque si no nuestros jóvenes se nos quedan sin hacer nada, no tienen posibilidades de ir a una universidad, no tienen recursos para hacerlo y entonces lo logramos en la educación primaria y en la básica secundaria, formarlos y que salgan no solo formados en el ser, en eso de principios y valores y estos temas que nos están generando tanto daño, sino además les vamos a dar las bases para que salgan, digamos así como una técnica en administración de empresas. Usted dijo al comienzo de esta entrevista que era católica, apostólica y romana, lo dijo Juan Pablo II en una ocasión y después Benedicto XVI y reafirma ahora el Papa Benedicto. Palabras más, palabras menos, dijeron que somos una sociedad moralmente enferma. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto, senador? Totalmente, totalmente. Y a mí me preocupa algo, me preocupa muchísimo cómo se han invertido los valores en Colombia. Que habla es pecado hablar de familia en Colombia. Si hablamos de principios y valores somos retrógrados. Si defendemos los bebés en el vientre de la madre, somos una piedra en el tropiezo para los planes de las mujeres. Se confunde libertad, libertinaje y liberalismo. El consumo de la droga es normal y como lo decían los ponentes en el proyecto de regularización, el consumo de cannabis no produce ningún efecto, no genera violencia, no hay muertes por sobredosis, es inocuo. Dijeron incluso que más daño causa el alcohol y que claro, prácticamente que el cannabis era inofensivo. Sí, y puede que el alcohol nos esté causando mucho daño, y la cocaína y la heroína. ¿Y por qué no empezamos entonces a regular también el alcohol? En Dubái tiene muchas restricciones el alcohol, solo se bebe en restaurantes, en discotecas, algo así. Entonces empecemos a regular, ¿no? No se puede prohibir por el tema de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad, que yo también les discutí ayer. Bueno, esto es un libre desarrollo de la personalidad. Yo decido como adulta, porque es el uso adulto, consumir cannabis. ¿Por qué nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagar la rehabilitación y tratamiento? Si fue una decisión adulta que se supone no causa daño, no hay, es una enfermedad inocua, no nos deja secuelas, ¿por qué nosotros tenemos que asumir eso? Entonces yo sí hago una invitación, si van a volver a presentar ese proyecto de ley, que como esto es un uso responsable, libre desarrollo de la personalidad, y además acuérdense que el libre desarrollo de la personalidad tiene unos límites. ¿Cuál es el límite? El derecho de los otros, el derecho ajeno, el derecho de los terceros. ¿Por qué nosotros como terceros, que no hemos decidido consumir cannabis, cierto? Y se ocasiona un daño, tenemos que asumirlo nosotros con nuestros impuestos. Entonces que saquen a esas personas responsables por el uso adulto, por el consumo de uso alto de cannabis del sistema de seguridad social en salud. Ha dicho que es importante hablar de la familia. ¿Cómo enfoca eso en el núcleo de su familia con sus 3 hijos y su esposo? Miren, es muy difícil, vivimos un momento muy difícil. De hecho, la pandemia nos hizo mucho daño a los padres. ¿Por qué digo yo esto? Porque nos tocó abrir el computador, que los niños cogieran el internet todo el día y desafortunadamente en internet se ha normalizado el consumo de sustancias psicoactivas. Todas las películas son de narcos, de capos. Esa es la historia que tenemos. Entonces ellos empiezan a ver y a normalizar todo, el vapor, y lo uno lleva a lo otro. No es que el vapor sea sano ni que el cannabis sea sano, es que la gente comienza con cannabis y termina en cocaína, y esa es la historia que tenemos, porque cada vez te vas volviendo más adicto. Eso no tiene fondo, esa es la tragedia que tenemos. Yo no estoy diciendo que el alcohol es bueno, de hecho yo he tomado tragos y hago malos tragos, por eso evito tomar, porque ya yo me conozco. O sea, eso tiene un efecto en el comportamiento humano. Es consumo de sustancias psicoactivas. Entonces lo que tenemos es que empezar a decirle a los niños desde pequeños, como lo hago yo con mis hijos. Yo les digo, sería el colmo que ustedes terminen en estos temas con todo lo que yo les he hablado, pero yo sé que todo el tiempo estamos expuestos, porque la sociedad te llama, porque esto es moda, mami, mis amigos lo hacen.
Es muy difícil, pero yo creo que algo les tiene que quedar de lo que ha hecho y dicho la mamá. Usted dice también que es un trabajo de toda la sociedad porque, por ejemplo, un senador mencionaba ayer que referentes musicales de Medellín, que ya hoy son mundiales, en sus letras o en las letras de las canciones siempre hay como una invitación, una apología al consumo de sustancias alucinógenas. Miren, a mí me pareció muy chistoso lo que pasó ayer. ¿Por qué digo chistoso? Porque yo pensé que el senador estaba poniendo el ejemplo para dejar un mensaje a la familia, pero yo creo que cogió fue el ejemplo de la música para decir que estamos de acuerdo que eso lo normalizaron. Que mire que hasta la música nos dice eso, cuando yo lo que pienso es que tenemos que regular la música. ¿Cómo es posible que la música diga tanta locura y nadie haga nada? Y no nos podemos meter con las cantantes ni ese tema de los medios de comunicación, porque eso es gravísimo, es lo que se dice, y yo pienso que esos temas hay que empezarlos a tocar. Miren, la música en Colombia es un desastre, felices los 4, felices los 5, incitándonos al consumo, hablando... Es que no quiero repetir las vulgaridades. Yo creo que eso también es un tema que a pesar de que genere polémica hay que tocarlo. Porque es que no puede ser posible que esté toda la juventud cantando tanta locura. Y bueno, ¿y por qué si el ritmo es chévere no le ponemos una letra chévere y una letra incluso que deje un mensaje a la sociedad, un mensaje en contra de la droga? ¿No será que no podemos adaptar un mensaje en contra de la droga en un ritmo chévere como el reggaetón? ¿Qué sintió la senadora Karina Espinosa cuando su proyecto de educación generó tanta algarabía, pero se conoce ahora el resultado de las pruebas PISA y salimos mal librados? Miren, yo estoy convencida que tenemos que transformar la educación en Colombia y que el camino para lograr la paz es la educación. No solo una educación de calidad, una educación del ser, porque aquí lo que más nos preocupa es la violencia. Pues apostémosle a educar el ser, apostémosle al emprendimiento, transformemos la educación en Colombia. Es lo primero. Yo creo que si yo fuera presidenta de la República de Colombia, para mí lo principal sería la educación. Y no lo dudaría un minuto. Ya hay países que nos han demostrado que han logrado cambiar la política de drogas con educación. ¿Por qué nosotros no apostarle a la educación, a la cultura y al deporte? Acaba de decir que si fuera presidente de la República, llegar a este escaño en el Senado es la culminación de un deseo, ¿o sigue, doctora Karina? Es decir, faltan cosas, ministerio, presidenta, ¿quiere llegar al primer cargo del Ejecutivo? Yo soy muy responsable, yo le decía que yo soy católica, apostólica y romana, yo creo que Dios me puso en este lugar y faltan muchas batallas por dar y estaré aquí hasta cuando Él quiera que yo esté acá. ¿Y qué le dice su esposo, un guajiro fuerte, recio, qué le dice? No, gracias a Dios, él ha entendido y acepta, pues obviamente no es fácil a veces no tener a su esposa o sentir que su esposa le dedica más tiempo a veces a otras cosas, pero gracias a Dios me acompaña. Ayer estaba feliz con el tema del cannabis, entonces obviamente a veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero gracias a Dios siento que tenemos un buen equipo en eso. Hay un término que se ha acuñado con alguna fuerza y es empoderarse, en el caso de las mujeres. Lo están haciendo todas. ¿Qué le dice usted al género femenino? Que nosotras como madres, como hijas, como responsables de esta sociedad y de la familia, tenemos que dar la ducha. Yo quiero invitarlas a que hagan parte de la política, que sé que no es un camino fácil, pero si nosotras como mujeres no luchamos por lo que creemos, va a ser muy difícil cambiar nuestra sociedad. Por eso quiero invitarlas a todas a servirle a Colombia. A servirle a Colombia con todo lo de la ley. Senadora, muchas gracias, muy amable. Esta es su casa, es una senadora del Caribe colombiano con voz firme que se hace sentir en el Congreso y con convicciones profundas. Bienvenida siempre. ¿Yo? Muchas gracias, Pepe, a ti y a todos los televidentes. Karina Espinosa, senadora de la República, pasó aquí en Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso. Muchas gracias.